Lo que se recomienda es que siempre lo hagan por partes. Si un proceso tiene, no sé, vamos a suponer que unos 4 o 5 macroprocesos, el dock to dock es donde inicia y aquí es donde ya tienes el producto terminado. Entonces lo que se recomienda es que lo hagas por su propio, porque si no te pierdes con tanto, pues háganlo por su propio. Es normalmente lo que te pide la norma, ¿sí? Aquí habla de lluvias, ideas y ordenar los pasos del proceso con el equipo. Bueno, pero eso una vez que lo delimitaste y vas al Gemba, porque hay que recorrer el proceso definitivamente para validar el mapa. ¿Sabes? Lo que se recomienda es, si en teoría lo conocemos y ya existe, pues es hacerlo como crees que es, pero luego hay que validarlo. Hay algunas personas que dicen, no, ¿sabes qué? Para no hacernos, pues como que predeterminarnos, primero vamos al Gemba. Y ya sobre el Gemba, cada quien o un grupo de personas hacen el mapeo y luego ya lo ponen en papel. O sea, validan el mapeo del proceso. Entonces, pues bueno, dentro del mapeo de proceso, pues obviamente, como dicen ustedes, va a haber entradas y salidas. Normalmente las entradas se relacionan a las 6 Ms y luego aquí tenemos lo que es el proceso. Esta es la actividad, la transformación de las entradas a salidas. Cuando hablamos de la parte de donde va la actividad del proceso, se llama valor agregado o proceso. Cuando tú le agregas valor, que transformas materias primas en salidas. Y luego, obviamente, tenemos las salidas, el output. Ya cuando un producto está ensamblado, cuando un producto está maquinado, ya está fundido el aluminio, etcétera. Y obviamente también puede ser algo intangible, ¿verdad? O sea, no nada más lo relacionan a un producto, también lo pueden relacionar a cierta información o un servicio. Y esa es la característica del proceso. En entradas, esas entradas se transforman y esa transformación de esa información o de ese material se transforma en una salida. De ahí viene el concepto ahorita que vamos a ver. Tenemos un tipo de diagrama de flujo que se llama de carriles, swing lane. Aquí podemos ver un diagrama de flujo que está un poco incompleto porque no tiene flechas. Los diagramas de flujo siempre deben llevar flechas para ver la dirección del flujo. Y si se fijan, aquí habla de ir una orden, un pedido. Entonces, desde que hay una orden de compra, hasta donde la orden es embarcada. Y vean cómo se llama diagrama de swing lane, porque aquí tenemos quién participa en qué actividad del paso. Cliente, ventas, quien provee, legal, el requerimiento. Ese se llama diagrama de swing lane o de carriles. Simula carriles de natación. Aquí la ventaja de este tipo de diagrama de flujo es que te permite ver la interacción de los responsables de cada paso. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, de una orden de producción en un diagrama de swing lane. Aquí hablamos de que empieza desde que el materialista, almacén, entrega el material correspondiente dentro del área de ensamble. O sea, aquí se hace la entrega del material. Pero si se fijan, en este diagrama de flujo, el dock to dock
o en este caso el alcance, es desde que ya el materialista tiene lo que debe de surtir por el planeador. O sea, acá más atrás deberían haber actividades de planeadores que no están en este diagrama de flujo, porque el alcance simplemente es, ya se tiene la planeación, entonces el materialista entrega el material y el operador hace lo que se le dice en el plan de producción. Fíjense bien, después de que el materialista entrega, el operador ajusta velocidades, carga material, llena checklist de arranque, arranca máquina y realiza la inspección de primera pieza. Aquí hay que tener mucho cuidado porque a veces en el swing lane o en el diagrama de flujo, muchas actividades se concentran en un solo bloque. Por ejemplo, en esta última, arranca máquina y realiza la inspección de primera pieza. Entonces, aquí se comen muchas actividades. Por ejemplo, primero es arrancar máquina. Luego es poner el material a detalle, o sea, para realizar la primera pieza. Luego es tomar la pieza e inspeccionarla. Luego hacer una solicitud de liberación. Aquí se come como 4 o 5 pasos. Muchas veces así lo hacemos para que sea de una manera más sencilla, pero en lo que es ya procesos, no debería ser de esa forma, debería ser lo más detallado. Por ejemplo, aquí dice carga material dentro de la estación de unión de materiales. Entonces aquí a lo mejor se comió varias actividades, que es recibe el material, ¿sí? Ajusta los settings de máquina y luego carga el material ahora sí y enciende la máquina, ya después de haber hecho ajustes acá. O sea, a lo mejor aquí se comió entre 2 o 3 pasos. De una manera un poquito hacerla, a veces, por ejemplo, si esto fuera un manual de instrucciones para un operador, para una persona que compra un televisor, una computadora, estos pasos es mejor tenerlos no tan a detalle. O sea, hacer varias actividades dentro del mismo bloque. Pero ya cuando estamos hablando ya de industrial, lo mejor es que sea lo más detallado. Luego, fíjense bien, una vez que ya el operador arranca la máquina y solicita la liberación de calidad, entra el inspector de calidad, que revisa el ancho y valida que las agujas trabajen correctamente. Firma un checklist de liberación de proceso y autoriza el arranque de producción. Ese es el inspector de calidad. Luego, el auditor de calidad, cada 2 horas realiza auditoría de producto y proceso. Y luego se va al operador. Al completar la orden, llena el formato de producto terminado y envía al almacén. Aquí también se come varias actividades. Es primero checar el volumen de la producción, luego llenar el formato de producto, ¿sí? Y luego preempacarlo para que luego avisar al materialista que lo mande al almacén. Y luego, ¿qué hace el materialista? Se lleva el producto hacia almacén de producto terminado. Aquí es el fin. El diagrama de swing lane, pues nos da chance de poder ver todas esas actividades y a quién le corresponde. Ese sería el concepto de swing lane. A veces no se hace por swing lane, ¿sí? Y entonces nada más tenemos el diagrama de flujo hacia abajo, a izquierda, derecha. Si es muy lleno, o sea, tiene muchos pasos de izquierda a derecha y luego de izquierda a derecha con gran columnas, pero no siempre se pone quién interviene en qué actividad, o sea, el swim lane. Pues podemos tener diagramas de flujo pues complejos. Déjenme mostrarles algunos ejemplos.
donde pudiéramos tener algunas, este, no va a ser aquí, por acá, donde tenemos muchas actividades que, que podrían darnos mucha información en un diagrama swim lane. Miren, por ejemplo, aquí habla de un proyecto de, que se hizo en Ecuador y que tenemos la calidad de un producto que es el plátano, ya le llaman banano, con esta empresa que se llama Favorita, hagan de cuenta que es como el Walmart allá en Ecuador. Entonces habla de un proyecto de reducción de merma de banano debido a la maduración. Esto es cuando ya madura mucho el producto, pues ya se empieza a hacer negro, ¿verdad? Y ya no se consume. Entonces eso le llaman merma. Y bueno, aquí está un proyecto y aquí a lo que me refiero, el diagrama de flujo. Si se fijan, el diagrama de flujo está hecho por carriles, donde tenemos el carril del proveedor, que viene siendo el campesino que lleva su producto a este almacén. Perdí aquí un poco. Ahí está. Entonces, aquí tenemos desde que es el proveedor, son los campesinos que desde las fincas llevan su producto. Y luego ese producto pasa por auditoría. Hay que checar que el producto, aunque todavía está verde, no está madurado, ¿sí? Tienen que checar que el producto no venga, pues, contaminado, ¿verdad? Con plaga, etcétera. Y luego acá le llaman, si el producto pasa, lo recolectan para que vayan a unas cámaras que se llama, a un almacén. Y luego de ese almacén se va a unas cámaras de maduración. Fíjense bien cómo hay flujo donde si el producto viene con plaga o algo muy maltratado, es rechazado. Pero si no es rechazado, pasa a la venta, a compra. Y luego ya se va por todas estas áreas y aquí empieza una que se llama cámaras, las famosas cámaras de maduración. Las cámaras de maduración, entra el producto ahí varios días. Claro, entra bastante producto, es muy grandes. Entran varios, no sabría si son toneladas, ¿verdad? Pero varios cientos de kilos que entran a madurarse. ¿Cuál es el fin de esto? Cuando ya el producto está listo para llevarlo a las tiendas. Allá le llaman locales. Entonces, aquí podemos tener un diagrama de swing lane donde se ve perfectamente cómo va el flujo y luego ya sobre cómo va el flujo, quiénes están involucrados en cada producto. Cuando hagan un diagrama de flujo, que obviamente ya estén todos de acuerdo que así es el flujo actualmente, yo lo que les recomiendo es que siempre pongan como tipo alertas que les vaya diciendo de acuerdo a su experiencia, claro, obviamente del equipo, donde se puede potencialmente detener el flujo. Acuérdense que cuando se detiene el flujo es porque algo salió mal o porque hay cuellos de botella. Entonces no nada más se queden con el tener el diagrama de flujo, sino identifiquen pasos del proceso que son críticos para que el flujo se detenga. ¿Por qué razones se puede detener el flujo?
Entonces, pues una de ellas es por un problema de calidad. Eso hace que se detenga el flujo. Otra cosa es tiempos de ciclo altos, o sea, cuellos de botella. Se va deteniendo el flujo, tiempo de ciclo alto. Otra es información o falta de esta. Otra puede ser que recursos insuficientes, que eso te lleva a tiempos de ciclo altos. Entonces, recursos o falta de estos. Oye, que se fue la luz, oye, que no hay gas, que no tenemos materiales. Entonces, cadena de suministro. Y también puedes detener el flujo cuando se te está encareciendo el proceso, costos operativos. Entonces, el problema es cuando detienes el flujo. Deteniendo el flujo, pues ya quiere decir que hay un problema. Y no vamos a hacer este paso final, que es la entrega del flujo. Si se fijan aquí, el usuario final para este paso del proceso es el camionero. Ya le llaman camionero, ¿verdad? Pero es el chofer. El chofer del furgón o del camión que se lleva el producto a las tiendas. Si hablamos de proveedor cliente, pues aquí hay muchos proveedores, pero el proveedor inicial es el campesino que lleva sus productos y luego el usuario final es el chofer que se lleva el camión que surte a las tiendas, a los locales. Entonces, ahí es más o menos como nosotros tendríamos un swing lane o un diagrama de flujo. Si se fijan, está muy detallado. Así debería ser un diagrama de flujo, con ese detalle. Para después de esto poder hacer un SIPO, ¿sí? Que es una herramienta también importante para poder nosotros ver la cuestión de la... ¿sí? ¿Quién de ustedes ha participado en la creación de un diagrama de flujo desde cero? ¿Qué o no está el proceso? ¿Quiénes de ustedes lo han hecho?